Desde la semana pasada iniciamos con el estudio de alguna porción del Apocalipsis. No vamos a estudiarlo todo, sería muy largo, sería una tarea, no es mala idea, pero es una tarea ardua de muchos años, diría yo, para poder estudiar el libro completo, la profecía completa. Solamente vamos a poner nuestra atención en estos domingos de lo que resta del año, antes incluso de la Navidad. Vamos a centrar nuestra atención en el mensaje del Señor a las 7 iglesias que están en Asia, tal y como está descrito en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis. Vamos a tomar domingo con domingo una iglesia distinta y vamos a hacer un análisis lo más detallado posible en el tiempo que tenemos establecido de estudiar este mensaje a las iglesias, que por cierto es un mensaje también a la iglesia de hoy día, no solamente la iglesia de ese tiempo, pero a la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia de todos los tiempos. Entonces vamos a tratar de ver este estudio de la manera más detallada posible. El domingo pasado empezamos hablando del versículo 3 del capítulo 1. Alguna cosa nos ha quedado clara en este texto. Una de las cosas que ha quedado clara y por la cual también inicié esta serie de sermones con este pasaje es que allá en este versículo 3 del capítulo 1 nos habla como bienaventurados. Ya dijimos que el Apocalipsis fue escrito para personas que hemos sido regeneradas, que hemos nacido de nuevo. Una persona no cristiana, una persona no regenerada, como en el tiempo de Juan existían, no puede entender un mensaje que está como un poco encriptado, como está con frases, con ideas, con figuras no comprensibles. Claro, una persona que no es creyente puede hacer una interpretación del Apocalipsis desde el punto de vista escatológico de miedo, de terror. Ahí viene el Apocalipsis, uy, qué miedo. Entonces nos da mucho miedo el Apocalipsis. Pero las personas creyentes, este libro nos da a nosotros una bienaventuranza. Nos habla acerca de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Nos dice que el Satanás está vencido ya. No hay una batalla en donde Satanás estemos nosotros pensando, vencerá Satanás, vencerá Dios. Tenemos nosotros una profecía donde nos asegura Dios que esta batalla está ganada por el Señor, por Cristo. Pues en esta famosa batalla de Armagedón, esta guerra está ganada, está garantizado. Este libro tiene que ser interpretado desde el punto de vista hermenéutico, desde el paralelismo progresivo, dijimos. Es decir, que va progresando, hay un paralelismo, se repiten las mismas secciones pero con avance, de tal manera que al final de Apocalipsis tenemos nosotros la Nueva Jerusalén, esta gran ciudad, cielo nuevo, tierra nueva, en donde estaremos con Cristo por siempre. Así tenemos que leer este libro profético del Nuevo Testamento. Pero entonces nos llama bienaventurados, pero nos dice que somos bienaventurados porque leemos, oímos y guardamos la palabra. Ahí en el versículo 3 está muy claro, lo vimos la semana pasada, incluso lo leo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados porque leemos, además en voz alta, leemos, oímos. Recuerde usted que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y guardamos. Dijimos que guardar no significa esconder, sino que guardar significa obedecer. Guardar los mandatos tiene que ver con acatar las disposiciones de Dios, no es guardar. Todo aquel que tenga su Biblia y la guarde en una caja fuerte no está cumpliendo con la tarea en la que está escrito en la misma palabra. Tenemos que obedecer la Biblia y en ese camino estamos. Y fue importante empezar ahí porque justo vamos a ver el mensaje a las iglesias en donde tenemos que leer, que oír, que ya lo hemos hecho, pero ahora tenemos que guardar. Este tipo de mensajes no son mensajes sencillos porque exige demanda. Normalmente las iglesias nos gusta mucho escuchar mensajes de amor, mensajes de la vida eterna, de nuestro destino maravilloso después con el Señor, pero la Biblia también tiene demanda de vida cristiana, de vida de santidad, y pone muchas veces el dedo en la llaga respecto de la conducta de la iglesia, sí de ese tiempo, pero también de nuestro tiempo. Tenemos que entender que este mensaje a las 7 iglesias es para nosotros también. De hecho, la frase, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente es una iglesia local,
son todas las 7, pero también todas las iglesias de todas las épocas. De ahí que el 7 cobra un significado de plenitud, de absolutez, y es para nosotros también. Así que este mensaje es para la iglesia de hoy también, nos viene bien. Entonces nos viene bien escucharla y con mucha sabiduría y con gran temor y temblor recibir con agrado la palabra fuerte que viene de parte de nuestro Señor para nosotros el día de hoy. Es pertinente, es necesario que la iglesia escuche la demanda del Señor para la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo está yendo por caminos equivocados y tiene que volver a la palabra, y este mensaje, junto con otros mensajes, son muy importantes. Las cartas tienen un patrón, es decir, que están escritas y siguen un patrón muy definido, muy definido. Por ejemplo, todas estas cartas, las 7, salvo algunas excepciones que añaden o quitan algunos conceptos, de todas maneras siguen este mismo patrón. Por ejemplo, siempre empiezan con un saludo, todas tienen el saludo. Por ejemplo, en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo va a hacer igual con Esmirna, con Tiatira, con Pérgamo, con Sardis, con Laodicea, con Filadelfia. Escribe al ángel que está y va a dar un saludo. Por supuesto, este es un saludo que viene de parte del Señor. Escribe, ahí hay una especie de saludo. Pero también en todas estas cartas hay un título de Cristo. En esta carta que vamos nosotros a revisar, dice, por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se identifica a él y se da un título, el Señor. Esto es común en todas las cartas. Luego, en la mayoría hay elogio, hay un par donde no, pero ahí en la mayoría hay un elogio, siempre es muy característico. Nosotros tenemos aquí un elogio: conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no toleras a los que se dicen ser apóstoles, que no toleras a los nicolaitas. Hay un elogio: sé lo paciente que eres, en fin, elogia a la iglesia. Pero también hay un reproche en las cartas. El reproche en el caso de Éfeso es: yo tengo contra ti que has perdido, ¿no?, tu primer amor. Ahí hay un reproche, esto tengo contra ti. Por otro lado, hay una exhortación, hay una advertencia, Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no lo haces voy a quitar el candelero de su lugar. Hay una advertencia. Pero hay una exhortación: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y se repite en todas las iglesias. Y finalmente termina con una promesa. En el caso de Éfeso es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Así que este patrón va a seguir todas las cartas que va a escribir Juan a las iglesias de Asia. Es un patrón que va a seguir. Algunas cartas tienen un elemento de más, un elemento de menos, pero todas siguen este mismo patrón. Estas cartas, todas las iglesias de Asia las van a leer todas. Así que si usted dice que la iglesia de Éfeso era mejor que la iglesia de Sardis, diríamos no, todas tienen las mismas características y todas las cartas son para todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros. Podemos nosotros decir ahora: bueno, esta carta no tiene que ver con nosotros, ojalá haya alguna iglesia por ahí que entienda que es para ellos. No, esta carta es para nosotros también y la tenemos que leer y asumir con toda responsabilidad. Debemos recordar que Éfeso es una ciudad que está al sur de Asia Menor y que es una ciudad muy interesante, cosmopolita, epicéntrica, una ciudad maravillosa de un gran comercio donde llegaba la gente a comerciar. Pero esta ciudad tenía una característica muy particular: tenía una gran idolatría. Tenía ahí, por ejemplo, el templo de Diana. Según los romanos, para los que vivían allí era el templo de Artemisa. De hecho, hoy día sabemos en la cultura general que una de las maravillas del mundo antiguo es el templo de Diana en Éfeso. Así que eso existe desde siempre. Esta ciudad era entonces muy importante. Servía de muchas maneras este templo que estaba en Éfeso. Incluso albergaba criminales, los refugiaba. Pero también era refugio y también era fuente de trabajo. Esa ciudad era así de importante, pero también era extremadamente idolátrica. Sabemos nosotros, porque dice la Biblia allá en Hechos 19 y más adelante, que el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero llegó a Éfeso.
En el segundo pasó por ahí y deja a Aquila y a Priscila y luego se regresa. Pero en el tercer viaje misionero regresa a Éfeso y va a estar 3 años ahí enseñando la palabra. Va a dejar ahí en Éfeso grandes predicadores, grandes pastores. Ya quisiera cualquier iglesia del mundo tener los pastores que tuvo la iglesia en Éfeso. Estuvo Pablo, por ejemplo. Estuvo Juan, por ejemplo. Estuvo Timoteo. Pablo dejó a Timoteo como apóstol. Estuvo Apolos. Es decir, tuvo grandes pastores, grandes pastores. Esta ciudad, pues, que tenía esta gran idolatría, cuando llegó Pablo, funda una iglesia ahí. Pero no fue fácil de ninguna manera, porque era tan hostil el ambiente, había tal idolatría, pero además había un gran interés en aquello que los llevaba pues a lugares altos, que era el templo de Diana, y que comerciaban de tal manera que perder la idolatría era perder el negocio. Esto lo experimentó Demetrio el platero. Usted recordará en la historia que Demetrio era el que vendía los templecillos de Diana de Éfeso. Y llegaban los turistas a Éfeso y tenían todos los artesanos, los plateros, un gran negocio. Y tenían grandes ganancias. Cuando llega el evangelio, la gente empieza a darse cuenta, bueno, pero este templo de Diana es pagano, no podemos nosotros seguir con esta idolatría. Y se vuelven de los ídolos a Dios, según dice la palabra. Y al volverse a Dios, evidentemente, el negocio empieza a venirse para abajo. Ya no creen en el templo de Diana, ahora creen en un Jesucristo, entonces había un problema. Tal fue el problema que nosotros sabemos que Demetrio hace un alboroto en Éfeso y jala a todos los artesanos con la gran cantidad de ciudadanos que había allá que no querían a Pablo ni el evangelio y empezaron a hacer marchas como las hay hoy en día y empezaban a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Un dato curioso que tiene la Biblia es que la gente llegaba y decía: ¿qué estamos haciendo aquí? No lo sé, pero tú grita. Y entonces gritaban: grande es Diana de los Efesios. Eso dice la Biblia. Cualquier parecido con nuestro tiempo es pura coincidencia. Pero no saben qué estaban gritando, pero ellos gritaban. Había un gran alboroto en Éfeso. Y la historia de Éfeso tiene esto: el alboroto en Éfeso. Era un alboroto tal que los plateros, celosos de que el negocio se estaba perdiendo, estaban queriendo pues alejar el evangelio de la ciudad. Pero lejos de que esto pasara, los cristianos recientes de Éfeso empezaron a tomar fuerza, y entonces esta persecución y este afán de desprestigiar el evangelio fue tomado por los primeros cristianos en un amor fabuloso que tenían por el Señor, de hacer una iglesia maravillosa, creciente, hermosa. Una iglesia que llegó a tener una gran cantidad de beneficios, no solamente para los cristianos, pero para la comunidad. Era una iglesia genial, una iglesia grande, una iglesia que era muy importante. A esta iglesia Pablo le escribe una carta, usted recuerda, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y les va a hablar y les va a dar una doctrina maravillosa y cómo debe de ser la conducta del esposo, la esposa, los hijos, los amos, los siervos, y va a hablar de la unidad que hay entre el judío y el gentil, que de los dos hizo un pueblo. Esta maravillosa historia hace que una iglesia crezca y con gran cantidad de actividades, y podemos imaginarnos una iglesia creciente, hermosa, amorosa, creciendo en la obra que el Señor les había encargado. Esta era la iglesia de Éfeso. Y Juan, teniendo esa visión que el Señor le permite tener, le dice al Señor: escribe lo que ves. Y entonces le empieza a decir en esta carta: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No vamos a profundizar en tantos detalles, pero el ángel es el pastor. Siempre que usted vea en las cartas a las iglesias, escribe al ángel, escribe al pastor. Ahora, escribe al ángel que está en Éfeso, o al ángel de la iglesia en Éfeso. Y después se identifica: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. También la pregunta que tenemos desde el punto de vista de interpretación es: ¿a qué se refiere con las 7 estrellas y a qué se refiere con los 7 candeleros? Y para que no tenga yo que decir nada, el versículo anterior a esto, que es el último versículo del capítulo 1, lo explica. Porque dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Misterio resuelto. Justo lo que está ahí, las 7 estrellas son los ángeles. Ya dijimos que los ángeles son los pastores. Así que el Señor tiene en su diestra a los pastores.
Gracias a Dios. Pastor que no esté en su diestra, pastor que no es de pastor de Dios. Los pastores verdaderos están en la diestra del Señor. El Señor los tiene tomados y los pastores tienen que hacer la voluntad de aquel que los tiene asidos. Pero por otro lado habla de los candeleros. Los candeleros, dijimos, son las iglesias. 7 candeleros, 7 iglesias. Y dice aquí que el Señor tiene en su diestra a los ángeles, pero también dice que se mueve en medio de los candeleros, lo cual significa que está en medio de la iglesia. Ahora, si decimos que las iglesias son 7 y esto es un símbolo de absolutez, de perfección, entonces el Señor se está moviendo en la iglesia de hoy también. También en la iglesia de hoy. El Señor no es ajeno a nosotros. El Señor está aquí. Tan estuvo en Éfeso, en Esmirna, en Sardis, Tiatira, Laodicea y todas las iglesias de Asia, como está hoy entre nosotros. El Señor se mueve en medio de nosotros. No es un Dios ajeno. Él está en medio de nosotros. Le dice entonces el Señor a Juan, escribe esto. Y después de este asunto, entonces viene el elogio. Note usted el elogio. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y en el versículo 6 dice, también tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Les da una palabra de elogio. Esa palabra de elogio es importante, ¿no es cierto? Porque le está diciendo, de alguna manera, si algo tenemos que rescatar de tu iglesia, es esto. Y entonces elogia a la iglesia. ¿Qué le dice? Conozco tus obras. Ahora, sabemos nosotros que el Señor es omnisciente, es un atributo incomunicable de Dios. Y lo podemos ver en la palabra yo conozco. Cuando dice yo conozco, es no solamente sé lo que haces, sino además sé lo que piensas. Es más, sé lo que motiva lo que piensas. No solamente es esto muy superficial, sino que el Señor conoce a profundidad el pensamiento, la conducta y las motivaciones de una iglesia como Éfeso. Acabamos de leer el Salmo 139 y el coro lo cantó también. Pero el Salmo 139 maravillosamente dice que Él conoce desde lejos nuestros pensamientos. ¿No? No hay cosa que se escape de Dios. Es más, dice, antes de que salga la palabra de mi boca, he aquí tú la sabes toda. El salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. El Señor conoce perfectamente bien el proceder del hombre, el proceder de la iglesia. Lo conoce. ¿Lo conoce porque alguien se lo contó? No. ¿Lo conoce porque primero pasó y luego él se enteró? No. Lo conoce antes de que lo haya hecho. A nosotros en nuestra vida cristiana, ¿el Señor se enteró de su pecado? Ya pecó, ahora me entero. No. Él sabía mucho antes que usted iba a cometer ese pecado ese día a esa hora. Y sabiendo que estaba pecando contra Dios. Él sabía. Antes de que salga la palabra de mi boca, dice el Salmo, tú la sabes toda. Él conoce. No hay forma de que algo se salga de su control. Conoce. Una iglesia que sabe que el Señor está viendo no solamente lo que hace como un acto consumado, sino la motivación, el pensamiento y todo lo que hay atrás, entonces la iglesia debe de temblar. El Señor me está viendo todo el tiempo. Él conoce, dice, yo conozco tus obras. Y como si fuera un examen, parece que está en el checklist del examen poniendo aprobado, 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 aprobado. Porque conozco tus obras. Tienes arduo trabajo, además eres muy paciente. Y por otro lado, no toleras a los que son malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Gran cantidad de personas llegaron a Éfeso. Soy apóstol de Cristo. Y ellos se examinaron y se dieron cuenta de que no eran. Dijeron, no, porque el apóstol no tiene estas características, por lo tanto, no eres apóstol. Lo distinguieron. No solo esto, sino que además los halló mentirosos. Y distinguió que eran mentirosos y los rechazó. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por cierto, tienes a unos que son los nicolaítas, una secta perversa. A estos no los toleras, los has echado fuera. Tienes un gran trabajo,
Una maravillosa obra. Eres una iglesia ejemplar. Todo el trabajo que tienes que hacer lo haces de una manera maravillosa. ¿Se imagina que el Señor estuviera hoy acá y nos estuviera diciendo: Iglesia Príncipe de Paz, conozco tus obras? Iglesia de este siglo, conozco tus obras. Qué linda es la iglesia. Qué maravillosos coros tienes. Qué ministerio de educación cristiana tan importante desarrollas. Qué trabajo tan precioso haces. Qué celo tienes porque se predique la verdad. Nosotros diríamos: Dios, pues así somos, ¿no? Qué bueno que lo puedes notar, porque sí, así somos. Hubiera quedado perfecto ahí, ¿no? Qué bueno, hay un gran elogio. El Señor nos está elogiando. Pero, dice, entonces viene el reproche. Tengo contra ti. Si el Señor dice: tengo contra ti, hay que tener mucha atención. Porque si hay algo que tenga el Señor contra nosotros, tenemos que estar muy pendientes de lo que tiene contra nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Qué contraste, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que se hizo la obra? Entonces, ¿cómo es que hay una iglesia tan maravillosa? ¿Es que puede existir una iglesia maravillosa que no tenga amor? Sí. Tengo contra ti que tu amor por mí ha desaparecido. Y te has convertido en una iglesia activista, en una iglesia llena de actividades, en una iglesia cuidando las formas, cuidando la imagen, cuidando la reputación, pero has dejado de amarme. Éfeso, eres una iglesia con un gran nombre, con un gran prestigio. Estás cuidando tu imagen en el mundo, pero ya no me amas como me amabas antes. ¿Será lo que esté sucediendo esto en la iglesia moderna? ¿Será que estamos nosotros llegando al punto en donde queremos cuidar un prestigio? ¿Será que estamos llegando nosotros al punto de que queremos cuidar una imagen? ¿Será que por encima del amor al Señor, encima del amor al prójimo, queremos que la iglesia Príncipe de Paz sea una iglesia que todo mundo conozca como una iglesia llena de ministerios? Las organizaciones de la iglesia están cuidando su imagen, están viendo por sí mismas. Queremos ser una iglesia reconocida como la que reconoce a los malos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que tenemos una gran paciencia, que tenemos un arduo trabajo, pero sin amar al Señor. Quiero recordarle lo que dice 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, los primeros versículos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba cuidando su reputación. Era una iglesia que estaba cuidando su imagen. Había dejado de amar al Señor. Había perdido por completo la dirección correcta que el Señor había establecido. Pero la pregunta es: ¿amor a quién? ¿Has dejado tu primer amor a quién? ¿Entre nosotros o a Dios? Pues ambas. Porque se recordará con todo cuidado que el Señor Jesucristo resumió la ley de dos maneras. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, el amor es importante, muy importante. No podemos nosotros, la iglesia de este tiempo, empezar a hacer gran cantidad de actividades, grandes proyectos, si no hemos hecho lo primero, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No podemos seguir avanzando si no nos amamos profundamente unos a otros. El amor es importante en el desarrollo de una iglesia, y la iglesia de Éfeso estaba perdiendo el rumbo. Tenía un gran prestigio, tenía una gran imagen, tenía grandes actividades, un templo hermoso, pero Cristo ya no estaba en ese templo. El amor al Señor había desaparecido. El amor a la reputación, el amor a la imagen, el amor a nosotros mismos estaba por encima del amor al Señor. Y está diciendo el Señor a través de Juan: esto tengo contra ti. Has perdido tu primer amor. Es muy sutil, porque nosotros hemos pensado que hacer es amar. Pasa un poco con el matrimonio, ¿no? Le pregunta la esposa al esposo: ¿me amas? El esposo dice: ¿te falta algo? Te doy todo y trabajo para ustedes. No, bueno, pero ¿me amas? Es que, ¿cuántas cosas hago? Mira qué casa tan linda, mira qué ropas tan preciosas, mira las vacaciones que tenemos, mira el auto que tienes. Pero no estoy preguntando eso, porque pensamos que la actividad es el amor. Pero nuestra esposa, por ejemplo, puede sentirse amada aún sin que le diéramos absolutamente nada. Y el Señor Jesús no está requiriendo de nosotros una gran cantidad de actividad. Lo que exige de la iglesia es: ámenme a mí por sobre todas las cosas. La iglesia estaba cayendo en esto. La iglesia de ese tiempo, es posible que la de hoy también. Pero el Señor no solamente va a dar el problema y la queja, sino que además ahora va a dar el remedio. Gracias a Dios por esto. Porque el Señor también da cómo remediar la pérdida del primer amor. Dice, versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Da tres cosas, ¿no? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente desde el ámbito de iglesia, que es importante, pero en el ámbito personal, porque también como personas, ¿no es cierto?, hemos perdido el primer amor. Usted puede recordar cuando vino a Cristo por primera vez. ¡Qué maravilloso! Qué gozo había en el corazón, ¿no es cierto? Qué ganas de servir al Señor. Bueno, a cualquier persona que se atravesaba le queríamos hablar del amor de Cristo. Leíamos la Biblia con mucho afán y buscábamos la voluntad de Dios. Orábamos con mucha frecuencia. No hacíamos nada si no lo consultábamos con el Señor. No teníamos un cargo en una organización. Había que pasar un curso y pasar años y tener credibilidad. No pasaba. Éramos nosotros creyentes amorosos del Señor, en donde queríamos compartir el Evangelio y hacíamos en el nombre del Señor grandes obras. Grandes obras. ¿Qué nos pasó? En algún momento de nuestra historia, amado hermano, hermana, en algún momento de nuestra historia cristiana, algo pasó que nos empezó a alejar de ese amor que tuvimos al principio. Algo pasó. Dice el texto: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Dónde pasó? ¿Dónde empezamos a perder el control del amor al Señor?
Bueno, no control. ¿Cuándo hemos perdido el amor? ¿Dónde empezamos a perder este amor por el Señor? ¿Dónde empezamos a ser una iglesia cómoda? ¿En qué momento de la historia de esta iglesia hubo un momento en donde dejamos de tener este afán de crecer y de predicar el evangelio y de hablar del amor de Cristo y empezó la decadencia? ¿Cuándo? La iglesia tiene muchos años. Y las historias que tenemos de la iglesia es que era una iglesia en donde no cabían personas sentadas, que se sentaban en las escaleras. Era una iglesia que hacía campañas, que iba a predicar el evangelio a todos lados. Era una iglesia que era capaz de morir juntos si hubiera una crisis en ese momento. Era una iglesia que tenía tal amor por el Señor, que hicieron grandes obras portentosas, maravillosas. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde caímos? La iglesia de hoy, cualquier iglesia, ¿qué nos sucedió? ¿Qué le está pasando a la iglesia en México? Ahora concursamos a ver quién tiene más gente. ¿Qué nos pasó? Recuerda, dice Juan, ¿dónde has caído? Este ejercicio espiritual es importante. Eche la mirada para atrás en su vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de la organización. Vea su mirada para atrás y piense en qué momento de su propia historia empezó a dejar de amar al Señor por amar la obra que estaba usted haciendo. ¿Dónde pasó? Dice la Biblia, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahora que ya me acordé, claro, fue en ese tiempo, fue este evento, fue esta situación, fue esta condición, fue esta situación específica. Bueno, pues a partir de ahí, entonces dice el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepentirse, mi amado hermano, es muy importante. El arrepentimiento no es remordimiento. Porque a veces confundimos arrepentimiento con remordimiento y decimos, ay, me siento un poco mal por lo que hice, bueno, pues ya ni modo. Arrepentimiento, mi amado hermano, es detestar el pecado que cometió y tomar un rumbo completamente diferente. El arrepentimiento implica confesión de pecados, enfatizar nuestra responsabilidad personal y generar frutos de arrepentimiento. Porque yo puedo decir, ya me arrepentí, pero sigo igual. El arrepentimiento tiene que generar fruto de arrepentimiento. Y le está diciendo Juan pues a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído, ya te acordaste, bueno, ahora arrepiéntete. No podemos nosotros seguir caminando nuestra vida cristiana si no estamos amando al Señor igual. Tenemos que venir atrás recordando dónde hemos caído y arrepentirnos. Señor, perdónanos, hemos hecho mal, no lo hemos hecho como tú quieres, te hemos dejado de amar para amarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Es un ejercicio espiritual necesario. Luego entonces, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Hermanos, son las obras de su conversión. Son las obras del inicio de una iglesia. Esta iglesia empezó hace 63 años. Pero cuando salieron de aquella iglesia y se juntaron, según testimonios, tenían un amor profundo por el Señor, hicieron grandes cosas. Había grandes líderes que dirigían a la iglesia hacia el trabajo que el Señor demandaba de la iglesia. Gran cantidad de personas conocieron al Señor por el trabajo de la iglesia. Muchos pastores salieron producto del trabajo de la iglesia. Grandes decisiones espirituales se tomaron para la vida de muchas personas y organizaciones en ese tiempo. Uno se pregunta, ¿qué sucedió en ese tiempo? Había un amor profundo por el Señor que los había rescatado. Y lejos de buscar beneficio personal, buscaron agradar al único y sabio, invisible Dios, todopoderoso.
Haz las primeras obras. Tenemos que regresar nuestra mente entonces, buscar dónde nos perdimos, dónde perdimos la brújula, arrepentirnos y empezar a hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Para beneficio de la iglesia? ¿Para la reputación de la iglesia? No, para la gloria del Señor. Porque amamos al Señor. Porque es nuestro amor profundo, nuestro amor sublime. Porque si no tenemos nosotros el agrado del Señor, no vale la pena hacer nada de lo que estamos haciendo. Debemos regresar a nuestro primer amor, haciendo las primeras obras. En su vida personal también. Pero debemos hacer un alto y caminar por donde el Señor quiere que caminemos. No podemos seguir trabajando, buscando cuidar nuestra reputación o nuestra imagen. Debemos amar al Señor por sobre todas las cosas y en ese camino hacer la obra que Él nos ha encomendado. No para concursar con nadie, ni para presumirle a nadie, sino para hacer la obra que el Señor nos encargó. Amarle a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no, dice la Biblia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, mientras que estemos con vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos delante del Señor, porque Él puede quitar, sin lugar a dudas, el candelero de su lugar. Y conocemos historias actuales de iglesias que han desaparecido porque han perdido su primer amor. Nosotros estamos avisados. Puede quitar el candelero de su lugar el Señor si no nos arrepentimos. Arrepintámonos y hagamos las primeras obras. Alguno dirá, esto no es para nosotros. Pero el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu, no el pastor, lo que el Espíritu dice ahora a príncipe de paz, ahora a todos los que estamos aquí. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado hermano, el que venciere, dice la Biblia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos garantizada, hermano, la vida eterna. La vida eterna. Allá en la presencia del Señor, en donde no nos llevaremos reputación alguna, en donde llegaremos con el Señor. Y ese árbol de la vida que fue quitado del huerto del Edén, finalmente lo comeremos en la presencia de nuestro Dios cuando Él venga en gloria. Pero el amor es fundamental. Regresar a las obras del primer amor, hermanos, es necesario, es vital. Hacia allá tenemos que ir. Como iglesia, como individuos, como organizaciones, iglesia de donde usted venga, tenemos que regresar al primer amor. Solo así agradaremos a nuestro Señor. Los últimos 2 versículos con los que quiero terminar del Salmo 139 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Señor, no somos como la iglesia de Éfeso. Quizás somos peor que la iglesia de Éfeso. No permitas, Padre, que de ninguna manera nos sintamos cómodos de la manera en cómo estamos siendo iglesia. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en el pasado. Aquellas generaciones antiguas que hasta su vida misma daban por amor a ti. En donde el amor a ti y entre ellos
se manifestaba en grandes obras maravillosas movidas por tu amor. Ayúdanos, Señor, para recordar dónde hemos caído, arrepentirnos de esto y hacer las primeras obras. No queremos, Señor, que quites el candelero de su lugar. Tennos paciencia. Ayúdanos, Señor. Convéncenos en el corazón y en la mente. Muévenos hacia tu voluntad. Pon ese amor que has puesto en tus hijos para que nada más te agrademos a ti, el único Dios verdadero. Padre, perdona nuestras conductas. Examina nuestro corazón, Señor. Conoce nuestro corazón. Pruébanos. Conoce nuestros pensamientos. Ve si hay camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.